Imagina por un momento una persona que pasa toda su vida disparando flechas, pero nunca da en el blanco. No es que no dispare, acabamos de decir que esa persona está disparando flechas una y otra vez. No es porque esa persona no tenga fuerza, está tratando de estirar el arco lo más que se pueda para dar en el blanco. Cuando analizas el tablero hacia donde esa persona está apuntando, te das cuenta que el problema no es falta de energía, de entusiasmo, de esfuerzo, sino que está apuntando al blanco equivocado. Por más energía que invierta en esforzarse, jamás va a poder dar en el blanco. ¿Por qué uso esta ilustración y hago esta declaración? Porque algo muy similar ocurre en la vida cristiana. Muchos de nosotros disparamos con total sinceridad. Servimos a la iglesia, servimos a los hermanos, servimos en el reino, obedecemos, participamos de aquellas tareas que todo cristiano debería participar, nos involucramos. Pero con el tiempo nos comenzamos a sentir cansados, frustrados, estériles por dentro. Y nos volvemos a hacer la pregunta: ¿por qué a pesar de este esfuerzo siento que me falta algo? ¿Por qué a pesar de todo ese esfuerzo en mi vida cristiana siento que no estoy dando el fruto que debería dar? Ni me siento tan encendido en mi corazón como debería estar, sino que me siento cansada, frustrada, agotada y a veces viviendo mi vida cristiana en piloto automático. ¿Por qué? Yo creo que no es por falta de esfuerzo. Yo creo que muchos de los que estamos acá nos estamos esforzando porque queremos agradar a Dios. Yo creo que el problema es porque hemos confundido el objetivo en nuestra vida cristiana. Apuntamos al fruto en nuestra vida cristiana. Nos obsesionamos con dar fruto en la vida cristiana, cuando realmente Jesús nos llama a apuntar a la fuente, al blanco, que es Él mismo, de donde se desborda el fruto para la vida cristiana. Por eso en Juan capítulo 15, Jesús no comienza hablándonos del fruto que debemos producir, sino de la relación que debemos cultivar, de la que ese fruto o de donde ese fruto realmente procede. Repito, por eso en Juan 15 Jesús no comienza con el fruto que debemos producir, sino con la relación que debemos cultivar, que realmente de esa relación, de donde procede, nace y brota el fruto que tanto o con el que tanto nos tendemos a obsesionar. Así que antes de corregir nuestra conducta, Jesús lo que hace es redefinir nuestra dependencia. Antes de hablar Jesús de los resultados, primero habla de esa relación que trae vida. Por eso lo que quiero argumentar para ustedes en esta mañana, y que es la idea central de mi sermón, es la siguiente. Este año prioricemos la comunión con Jesús antes que la actividad para Jesús. Repito, este año prioricemos. Noten que no estoy haciendo a un lado las buenas obras ni la actividad para Jesús.
Estoy estableciendo el orden de prioridades. Prioricemos la comunión con Jesús antes que la actividad para Jesús. Y Jesús desarrolla esta enseñanza en Juan 15 en dos grandes movimientos. En primer lugar, tenemos la metáfora que Jesús presenta, donde comienza a hablarnos de lo que significa realmente permanecer y por qué esto es una prioridad. Y en segundo lugar, vamos a ver la aplicación progresiva de esa metáfora, cómo se permanece y para qué realmente se permanece. La declaración que vamos a observar en Juan 15, antes de ver el primer punto, es básicamente la pieza central de la vida cristiana. Yo quiero ser enfático en esto y perdónenme que lo repita una y otra vez. La vida cristiana no consiste principalmente en que nosotros vivamos para Jesús. ¿Qué? La vida cristiana consiste principalmente en que Jesús viva su vida en nosotros. Que podamos gritar como Pablo, ya no vivo yo, sino que la diferencia es que Cristo está viviendo su vida en mí. Nuestro poder, nuestra perseverancia y nuestro fruto no nacen de la autosuficiencia espiritual, sino de una relación viva con Cristo. Hemos sido llamados no tanto a priorizar el hacer, como decía David, sino el estar. Hemos sido llamados no a producir vida por nosotros mismos, sino a recibirla. Toda actividad cristiana que no fluye de una relación íntima con Jesús terminará agotándonos, vaciándonos y llenándonos de frustración. Teniendo eso en mente, veamos nuestro primer punto. Esa metáfora que Jesús nos presenta, donde nos comienza a dar pinceladas de lo que realmente significa permanecer y por qué esto es una prioridad. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Para nosotros poder entender correctamente Juan capítulo 15, tenemos que ponerlo en su contexto y en su propósito. Juan 15 se encuentra en una sección que algunos han llamado los discursos de despedida de Jesús. Jesús comienza a despedirse de sus discípulos desde Juan capítulo 13. Desde ese momento es muy enfático y claro con respecto a la necesidad que él tiene de irse. Y en Juan capítulo 13, ¿qué hace Jesús? ¿Cómo prepara a sus discípulos para su despedida? Pues en el capítulo 13, lo primero que hace Jesús es que comienza a servir a sus discípulos lavando sus pies y al mismo tiempo les dice, en algún momento esto lo entenderán, pero el punto aquí es que ustedes deben servirse de la misma manera como yo los he servido. Y en esa misma preparación a su despedida, en Juan capítulo 13, Jesús comienza a anunciar la traición de Judas. Comienza a anticipar la negación de Pedro. Y comienza a preparar a los suyos para una realidad que los llena a ellos de mucho temor. ¿Cuál es esa realidad? Nuestro Señor se va. Jesús se va. Y ha dicho que tiene que morir cruelmente. Este es el corazón de estos discursos que traen consigo preparación. Cuando llegas a Juan 14, Jesús vuelve y le recuerda que se tiene que ir. Pero ¿cómo los prepara para su despedida? Les dice, yo les voy a dejar el Consolador. Yo no pienso dejarlos solos. Les dejaré el Espíritu Santo, que los investirá a ustedes de poder, que los guiará a toda verdad. Por lo tanto, a ustedes les conviene que yo me vaya. Llegas a Juan capítulo 15, nuestra sección, y Jesús ahora preparándolos para su despedida,
les explica cómo deben vivir cuando Él no esté. Y le dice la clave, el centro y lo principal que ustedes deben hacer cuando yo no esté es permanecer. Luego llega Juan 17 y Jesús ora por ellos para que sean protegidos, para que se mantengan unidos y para que perseveren cuando Él físicamente ya no esté. Así que todos estos discursos tienen que ver con cómo Jesús prepara a sus discípulos para cuando Él no esté físicamente. Por lo tanto, cada discurso, cada acto de servicio tiene un propósito. Y Jesús de hecho lo declara en Juan 16:1. Acompáñenme ahí. Juan capítulo 16:1. Estas cosas he hablado para que no tengan tropiezo. ¿Cuáles cosas? Todo lo que ha dicho hasta ahora, pero principalmente lo que les ha dicho desde que anunció su despedida. Todo esto lo he dicho para que ustedes no tropiecen en la fe. Y esto es importante, ¿por qué? Porque desde el mismo momento que Jesús anuncia su muerte, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le preocupa a los discípulos? ¿A dónde te vas? ¿Cómo llegaremos allá? ¿Cómo te podemos encontrar? Esa es la preocupación de los discípulos. Pero ¿saben cuál es la preocupación de Jesús? La preocupación de ustedes es ¿a dónde me voy y cómo me encuentran? Pero mi preocupación es si ustedes permanecerán fieles cuando yo no esté físicamente. Mi preocupación, dice Jesús, es que ustedes no tropiecen, no se pierdan cuando ya yo no esté físicamente en este mundo. Esa es mi preocupación. Y para evitar que esto suceda, Jesús desde Juan capítulo 13 hace declaraciones y dice, si pudiera resumirlo así, la garantía que yo tengo de que ustedes no se perderán cuando ya yo no esté físicamente es que el Espíritu Santo mora en ustedes. La garantía que yo tengo de que ustedes sigan perseverando y no se pierdan cuando yo no esté físicamente es que ustedes permanezcan en mí, yo en ustedes, y que ustedes lleven fruto. Y es por eso que Jesús hace estas declaraciones y de esa manera ponemos este texto en su contexto. Y de esa manera Jesús no comienza con un mandamiento, sino con una metáfora. Yo soy la vid, mi padre es el labrador y ustedes, mis discípulos, son pámpanos. Y esta imagen es interesante porque esta declaración de yo soy la vid verdadera no es una imagen nueva, es una imagen que viene, que es extraída del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Israel y todo el sistema religioso del Antiguo Testamento se le decía la vid. En el Salmo 80, Isaías 5, Oseas 10. Repito, el sistema religioso de Israel y el pueblo de Israel eran conocidos del Antiguo Testamento como la vid. Así que esto no es un término nuevo para los discípulos. ¿Cuál es la diferencia? Pues de acuerdo a la palabra de Dios, Israel y todo el sistema religioso del Antiguo Testamento que era conocido como la vid, siempre se describe en el Antiguo Testamento como una vid infiel. O como una vid, dice uno de los profetas, incapaz de dar el fruto que se esperaba de ellos. Así que cuando Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, está afirmando algo radical para su audiencia. ¿Qué es? Bueno, Cristo está diciendo que Él es lo que Israel y lo que el sistema religioso del Antiguo Testamento nunca pudo ser. Cristo está diciendo, el sistema religioso del Antiguo Testamento, con todos sus sacrificios, con todos sus rituales, con todas sus prácticas, si no me tiene a mí en el centro, en el corazón de ellos, son completamente infructuosos.
Jesús está diciendo, no un sistema religioso, no un conjunto de prácticas y de rituales, sino que una persona viva de la cual fluye la vida de Dios es la vid verdadera y es Él. Jesús dice, si realmente quieres tener vida y echar verdadero fruto que glorifica al Padre, cuidado con correr hacia esos sistemas religiosos o hacia Israel mismo, los cuales son infructuosos y que nunca pudieron hacer lo que solo Cristo puede hacer. Si Cristo no es el centro de tu fe, de tu religión, es completamente estéril, infructuosa, sin propósito. Le preguntaba en estos días a ChatGPT cuántas religiones en el mundo existen. Y decía que era muy difícil contarlas, pero como mínimo 4,000 y pudieran llegar hasta 10,000. Pero de acuerdo a la Escritura solo podemos dividirlas en dos grupos. Las religiones por mérito humano, donde el hombre tiene que hacer algo para ser perdonado, acercarse a la deidad o ser bendecido. El hombre tiene que hacer algo por mérito. Y la que solamente por gracia, por medio de la fe en una persona, el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Así que de 10,000 religiones podemos resumirlas solo a dos. En una de esas dos, algunos de ustedes están. Si te crees merecedor del cielo, si crees que por tus buenas acciones ganarás el cielo, estás en una religión que solo condena. Si crees que solamente por medio de la gracia de Dios y por medio de la fe en Cristo, sin ningún mérito humano eres salvo, vas en buen camino. Pues Jesús eso es lo que está diciendo. No es ningún sistema religioso, no es ninguna lista de rituales. Soy yo soy la vid verdadera. Solo así dejarás de ser infructuoso. Solo así recibirás la verdadera vida. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Me encanta que Jesús, para darnos el remedio de cómo permanecer en la vida cristiana cuando Él no esté físicamente, no establece una lista de rituales o imperativos. A nosotros nos encantaría que nos diga, cuéntame Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a la iglesia, tengo que servir a los hermanos, cuántos tengo que visitar, cuánto es el monto que tengo que dar para ofrendar, cuántos capítulos de la Biblia debo leer, de cuánto conocimiento teológico debo presumir. Y Jesús no empieza con imperativos. No empieza con órdenes, empieza con relación. Permanezcan en mí. ¿Qué? ¿Solo eso? Como decía un siervo de Dios, estas palabras pueden ser chocantes para nosotros porque vivimos obsesionados con el fruto, en lugar de obsesionarnos en el buen sentido en permanecer en él. Estamos obsesionados, pero quiero ese vigor ya, quiero ese poder ya, quiero ese fuego ya, quiero ver que esta área de mi vida prospere ya. Y alguien también decía que la vida cristiana luce más como las raíces de un árbol que van profundizando en la tierra poco a poco, en lugar de ser como fuegos artificiales que solo con una encendida, ¡boom!, y explotan, ya terminó. Ya llegó a donde debería llegar. No, la vida cristiana es más como las raíces de un árbol. Poco a poco van extendiéndose. Poco a poco van profundizando. Por eso Cristo nos invita a una relación, intimidad antes que actividad. Lo que decía mi hermano Davis, Jesús llamó a los apóstoles a estar primero con Él antes de enviarlos a hacer. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, muy bueno todo lo que hiciste, pero yo quiero tu corazón y te relaciones conmigo. A Marta le dice, María escogió la mejor parte, que era intimidad antes que actividad.
La Biblia está llena de eso porque el Señor siempre nos ha llamado a habitar. Si Él es la vid verdadera, de donde fluye la vida de Dios, entonces la única forma que todo ese poder venga a nosotros y toda esa vida venga a nosotros es permanecer, habitar, que es el significado de la palabra que el Evangelio de Juan usa acá. ¿Cómo vamos a servir si no hemos estado con Él donde viene la fuente de poder? Vamos a terminar sirviendo, intentando obedecer con el tanque vacío. ¿De dónde vamos a sacar el amor para amar a otros? ¿De dónde vamos a sacar el poder para perdonar a otros? ¿De dónde vamos a sacar el poder para adorar a Dios? ¿De dónde si no es de esta relación con Él? Y por eso Él establece más adelante en este texto: separados de mí, nada puedes hacer. No dice separados de mí, poco pueden hacer. No dice separados de mí, haremos menos de lo que antes hacíamos sin Él. Sino que separados de mí, no podemos hacer nada que produzca fruto verdadero en nuestra vida cristiana. Hermanos queridos, ¿de qué sirve la rama sin la vid? No sirve para nada, ¿verdad? Si quiebras la rama de una vid, la rama es inútil por sí sola. Usted le ha pasado cuando usted tiene plantas y arranca una ramita de ahí. ¿Qué pasa al momento? Se seca. Solo unida allí a la vid puede florecer y mantenerse vivo. Hermanos, lo único para lo que sirve una rama que no se aferra a la vid es para ser desechada. Y solo aferrada a la vid produce vida. Y yo sé que esto suena lógico y hasta sencillo de comprender, pero en la vida cristiana pensamos que las cosas más profundas son las más complejas. A veces son esas verdades claras, sencillas, pero con un poder tremendo empañado en ellas. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar atravesando dificultades muy difíciles en nuestros matrimonios? Queremos que revivan, queremos que se restauren. Y comenzamos a, bueno, yo necesito solucionar esto. Yo tengo algunas ideas en mente. ¿Qué te parece si salimos más seguido a la playa? ¿No será que es eso lo que le hace falta a nuestro matrimonio? ¿Te parece si nos vamos toda una semana, no sé, a comer pescado frito y hablar de otra cosa? ¿Qué tal si hablamos una serie y determinamos en casa, vamos a hacer algo? No vamos a hablar de las cosas de los pecados de cada uno. Vamos solamente a ser más tolerantes y hablar de lo bonito de esta relación. Y eso no es malo en sí mismo. Pero si no vamos a la raíz del problema y aferrados a la vid, que es donde encontramos el poder para lidiar con ese caos, cuando regreses de la playa y hagas digestión del pescadito frito, ya se acabe la serie en Netflix y la tolerancia comience a ser desafiada, volvemos al caos y todavía peor. Es como tener un elefante en la habitación y tirarle una sábana para que nadie note que está ahí. Es como tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque separados de mí nada puedes hacer. O aquellos que han reconocido que su vida cristiana se ha enfriado, que parecen vivos por fuera pero están muertos por dentro. Intentan lidiar con esas cosas a su manera. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a distraerme un poco más. Quizás voy a poner más versículos bíblicos en mis estados de WhatsApp. Es más, voy a tratar de hacer buenas obras, obras sociales. Voy a ayudar a mis vecinos, a la gente en la calle. O para aparentar toda esa vida seca espiritual, voy a venir de los 4 domingos a la iglesia, uno que otro domingo, para que los hermanos no me noten tan ausente, no me exhorten ni me disciplinen y crean que todavía hay algo de vida espiritual en mí. Ya sé, a mí lo que me hace falta
es darle rienda a la vida y escuchar quizás un listado bien amplio de unos podcasts para alentar mi corazón. Pasa todo eso y te das cuenta que sigue la sequía espiritual, que sigue el enfriamiento en tu alma, porque olvidas que separado de Cristo nada puedes hacer. Uno más. Quizás estás batallando con la amargura y los celos en tu propio corazón. Y dice, ya sé lo que voy a hacer. Si tengo el problema con esa persona en el trabajo, me cambio de trabajo. Si esa persona con quien siento celos y amargura está en la iglesia, me cambio de iglesia. Ya sé. Voy a tomar el consejito también de la playita. Yo creo que lo que necesito es distraerme. O ya sé, voy a buscar unos nuevos amigos en la iglesia que me hagan olvidar esa herida que esa otra hermana o hermano me causó. Porque bueno, un clavo saca otro clavo. Llegas de la playita, te cambiaste de iglesia y de trabajo. Sigue la amargura contra esa otra persona y quizás hasta en ese lugar ahora te amarga contra otra nueva persona. No lidiaste con tu problema de raíz y te olvidaste que separado de él nada puedes hacer. No que puedes hacer un poco, no que puedes hacer menos, es que separado de él nada puedes hacer. Puedes ir a terapia, a que traten solamente con lo externo de tu problema, lo que te haga sentir cómodo. Puedes fabricarte tu propia vid. Algo que no sea tan chocante y que no me exija tanto. No, ya sé, yo lo que necesito es más sesiones de consejería. Pero te mantienes lejos de la vid, no aferrado a la vid, y terminas comprobando, a veces por las malas, que separado de él nada puedes hacer. Y yo creo que Jesús deja esa idea de permanencia. Porque ¿recuerdan cuál era el temor de Jesús? Que sus discípulos no se perdieran cuando él no estuviera físicamente. Y yo creo que Jesús nos deja este día de permanencia, como decía un siervo del Señor, porque vivimos en una sociedad que odia la permanencia. Yo me encontré con alguien hace unos años y me decía, ¿y todavía sigues en Venezuela? Con todo lo que está pasando, ¿todavía sigues ahí? Sí, todavía sigo aquí. Y yo creo que la pregunta es lógica porque vivimos en un mundo donde se aborrece la permanencia. Si te encuentras con un amigo de muchos años, te dice, ¿y todavía sigues con la novia aquella? ¿Todavía sigues casado con fulanita de tal? Porque ¿saben cuál es la tendencia de nuestra sociedad? Que cuando la cosa se pone difícil, patica pa' que te quiero. La relación con fulana se puso complicada. Aquí yo lo que tengo que hacer es terminar. Este trabajo donde yo estoy me exigen mucho. Entonces, como hay un sticker por ahí, me voy de acá. Esta iglesia es muy complicada. Hay mucha exigencia, se demanda que nos visitemos, que tengamos comunión, que amemos sin esperar nada a cambio. No. Eso se pone difícil, me voy de acá. Dejamos todas las cosas a medias. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos hemos acostumbrado a huir. Si no, preguntarle a los discípulos, cuando comienza la persecución, cuando Jesús es arrestado, ¿qué es lo primero que hacen? Y déjame decirte, tú y yo no somos mejores que ellos. Nuestra tendencia cuando las cosas se ponen difíciles en algún lugar o con alguna relación es huir. Y aunque habrá momentos para movernos de un lugar a otro, tenemos que reconocer que la mayoría de las veces no lo hacemos por razones legítimas.
Y yo creo que es por esa razón que una declaración como la que Jesús hace en Juan 15, que lo único que puede librarlos a ustedes de apartarse de la fe cuando Jesús no esté físicamente, sea permanecer, es chocante en medio de una sociedad que le encanta huir cuando las cosas se ponen difíciles. Permanecer. Alguien decía, la vida cristiana no es nosotros viviendo para Jesús, sino Jesús viviendo su vida en nosotros. Cuando perdemos esto de vista, comenzamos a apuntar al blanco equivocado. Por eso es que el versículo 6 de Juan 15 dice lo siguiente: el que en mí no permanece. Note que no es cualquier permanencia, el que en mí. Él es la vid verdadera. No es cuánto yo me esfuerce en intentar dar fruto, es que la vid determine cuándo dármelo. De ahí es donde yo obtengo la vida y el fruto. Verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. De nuevo, Jesús trae otra declaración del Antiguo Testamento que pertenece a Ezequiel capítulo 15, donde Dios mismo pregunta: ¿para qué sirve la madera de la vid? No sirve ni para hacer una estaca, dijo Dios, solo sirve para echarla al fuego. Jesús dice aquí que aquellos que no permanecen en Él solo servirán para un día ser echados en el fuego, para ser quemados, no sirven para otra cosa. El infierno es una realidad que ni tú ni yo podremos negar. Aunque quieras negarlo para calmar tu conciencia, es una realidad y cada vez está más cerca el día en que Cristo regrese a echar en el fuego aquellos pámpanos que no permanecieron en Él. Lo hablaba ayer con uno de los hermanos, que ayer estábamos compartiendo varios hermanos en casa. Y decíamos, yo creo que el Señor está cada vez más cerca por esto, por esto. Y meditaba en esto y decía, cada vez está más cerca el momento en el que Cristo venga. Y aquellos que no permanecieron en Él y no echaron fruto para vida, sean tirados al fuego. Y digo esto con temor y temblor. Pero muy probablemente algunos que están hoy aquí sentados puedan ser de esos pámpanos que viven una apariencia solo externa de vida. Por dentro están muertos porque no están permaneciendo a través de una relación viva con Jesús. Y por lo tanto no están echando fruto. Y ese día que cada vez está más cerca, serán echados al fuego. Y lo más cercano al cielo que tendrás será los momentos de diversión que viviste en este mundo. Pero los que permanecen en Cristo a través de una relación viva, lo más cercano al infierno que experimentará son las dificultades de esta tierra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permanecer en mí y yo en vosotros para que eche fruto. Porque el que no echa fruto, lo apartará y lo echará en el fuego. Dios es tan bueno que hoy trae esta palabra de vida para cada uno. Para el incrédulo que está aquí, que intenta salvarse por sí mismo haciendo un lado a Jesús. Es incrédulo que ha postergado su arrepentimiento y fe. Como parece creyente que se siente muy cómodo en esa vida espiritual fría y seca.
Una vez escuché una historia que creo que viene de una película, que describe la condición de muchos hoy a quienes hoy Jesús en su amor quiere despertar. Era una prisión donde cada vez que moría un recluso, sonaban las campanas y orquestaban su funeral hasta enterrarlo al cementerio más cercano. Uno de esos reclusos ve en esto una oportunidad para escapar. Voy a tratar de sobornar y de hablar con la persona de la funeraria que se encarga de llevar los cadáveres a ese ataúd y luego al cementerio. Y le voy a proponer que cuando llegue el próximo cadáver, me coloque a mí en uno de esos ataúdes, me saquen de la prisión y luego en la noche él se encargue de sacarme de allí del cementerio y experimento libertad. Llega el momento, sonó la campana, la mujer llega al lugar donde estaba y se mete inmediatamente a una de esas tumbas, tal cual como lo había acordado. Sacan el ataúd de la prisión, siente cómo lo están enterrando 3 metros bajo tierra. En medio de eso comienza a golpear. Pum, pum. El acuerdo era que me sacaras. Logra conseguir un pequeño yesquero en su bolsillo, enciende la luz y se da cuenta que el cuerpo que está debajo de ella es justamente con la persona con la que negoció, el señor de la funeraria. ¿Por qué les digo esto? Así parece lucir la vida de muchos creyentes. Parecen estar vivos por fuera, pero están muertos en vida, enterrados, golpeando, olvidando que el único que puede impartir vida es la vid verdadera, a través del cual solo se puede dar fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Así que hemos visto en este momento la metáfora que Jesús usa para recordarnos cuál es nuestra prioridad. Él nos invita a una relación con Él antes de hacer cosas para Él. El llamado número 1 es a permanecer para que demos fruto. Nos invita, como decía alguien, no a obsesionarnos con el fruto, sino a obsesionarnos con permanecer en Él. Ahora, en último lugar, veamos brevemente la explicación progresiva y la aplicación de esta metáfora a los discípulos de Jesús. Versículo 9 de Juan 15. Dice la palabra de Dios: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús pasa de la imagen agrícola a una relación personal. Jesús cambia la idea de vid, de pámpanos y de un labrador a la idea de discípulos y de padre, de amigos. ¿Por qué? Porque la idea de permanecer en toda la sección se está desglosando en términos relacionales. Y de hecho, Cristo mismo vuelve a usar al final del versículo 9 y más adelante la idea de permanecer, solo que ahora dice permanecer de mi amor. Esta palabra se usa 11 veces en esta sección, denotando el énfasis. El énfasis en este pasaje es relacional. Permaneced, y dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Aquí ocurre un cambio decisivo. Ya no es solo permanecer en Él como vid, como dije anteriormente, sino permanecer en su amor. Jesús no está cambiando el tema, lo que está es explicando lo que ha dicho en la metáfora. Jesús nos introduce una relación misma de amor que Él tiene con el Padre, que es básicamente ir explicándonos en qué consiste permanecer en Él. Habla de una relación de hijos a padre fundamentada en un amor. Y la pregunta que le podemos hacer aquí a Jesús es: ¿pero cómo permanezco en su amor? Pues el versículo 10 lo responde de Juan 15. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya va.
Usted dijo al principio, Pastor Plinio, que nada de legalismo, que nada de actos de obras, que es un tema relacional. Entonces, ¿qué es esto de ahora guardar mandamientos? Bueno, lo primero que quiero decirles es que Jesús no está diciendo que obedecemos para ser amados por Él, porque esa puede ser la idea. Entonces yo puedo recibir su amor, yo puedo permanecer en su amor si hago actos de obediencia. Jesús está diciendo que la obediencia es el camino por el cual permanecemos conscientes, expuestos y más sensibles a un amor que ya nos ha sido dado. Voy a repetirlo. La obediencia es el camino por el cual permanecemos conscientes, expuestos y más sensibles a ese amor que ya Dios nos dio, que nos pertenece y que nadie nos puede quitar. Ya va. Explícame eso. Te explico. Milan hace poquito estrenó su bicicleta. Mi sobrino, ¿sabe que Milan vive con nosotros? Imagínense que Milan en su bicicleta ve una empinada y me dice: tío, yo quiero lanzarme con la bicicleta por esa empinada. Yo estoy seguro que él no me lo va a decir porque él tiene ese típico temor de los Orozco. Nos da miedo muchas cosas, pero vamos a suponer que suceda. Tío, yo me quiero lanzar por esa bajada. Y yo le digo: no, papá, no te lances por allí, es un peligro, te puedes golpear, te puedes herir. Ese es mi mandamiento para él. ¿Cómo ven Milan o Lian? Probablemente Lian sea el que se me moleste un poco y vea ese mandamiento como una limitación, como mi tío está tratando de robarme la alegría, mi juventud, no quiere que yo disfrute. Luego Lian ve a otros muchachitos del barrio que se paran con su bicicleta a la empinada, se lanzan y ¡boom! ¿Qué va a hacer Lian? Lian no va a decir: qué bien obedecí. Lo que va a decir es: gracias, tío, por cuidarme. De verdad, tío, tú me quieres mucho. Mira, me dijiste, me prohibiste que lo hiciera para protegerme y demostrarme que me amas. ¿Qué tiene que ver esto con la obediencia a Dios y su amor? La obediencia no crea el amor en ningún padre. Revela el amor que estaba allí. Así funciona nuestra relación con Dios. Al obedecerlo no ganamos su amor. Ya es nuestro. Mire, hermano, las personas más amadas del mundo somos nosotros los cristianos. Aunque todo el mundo nos odie. Sino que cuando nosotros obedecemos a Dios, aprendemos a reconocer y hacernos más conscientes y más sensibles al amor que Él nos tiene. Voy a ampliarlo un poco más. Cuando a ti te ha tocado enfrentar las consecuencias de tu propio pecado, a ti y a mí, y sabemos la carga que eso pone a nuestra conciencia, el dolor que trae, las heridas que causa alrededor. Y tú comienzas a decir: definitivamente el Señor quería mi bien cuando me dijo que no hiciera esto. Quería evitarme el sufrimiento, la culpa y las heridas que ahora yo estoy viviendo y que he hecho vivir a otros por transgredir su ley y no obedecer sus mandamientos. O cuando en su bondad ves lo mismo, como el ejemplo que puse un momento. Ves a alguien que lucha con el mismo pecado con el que tú luchas, pero aquella persona se entregó completamente a su pecado sin arrepentimiento y lo ves cómo termina su vida, su ministerio y su familia. Dice: Señor, ¿cuánto tú me amas? Ahora entiendo mejor por qué me prohibiste esto y me mandaste esto. Para que yo no sufriera ni perdiera lo que él o ella han perdido por no arrepentirse y no tomarse en serio su pecado. Definitivamente, Señor, tú me amas.
para aquellos que solo ven el amor de Dios cuando les cae un bono de guerra en la cuenta del Venezuela. Cuando le dicen sí al trabajo que tanto pidieron. Cuando se les da la casita y el carro que tanto anhelaban. El Señor sí me ama. Por eso no nos cuadran las matemáticas cuando las cosas están difíciles. Señor, ¿qué he hecho que tú no me amas? ¿Por qué me haces pasar por esto? Una de las formas a las que Dios muestra su amor y nos hace más sensibles y conscientes de Él es cuando obedecemos sus mandamientos. Así que Cristo está diciendo, permanezcan en mí y van a poder permanecer en mí si permanecen en mis mandamientos. Y luego dice Jesús más adelante, y si mi palabra permanece en vosotros. Necesitamos, para permanecer en Jesús, que la palabra de Él permanezca en nosotros. Que podamos seguir estudiando estas historias de amor. Que podamos seguir meditando juntos en ese plan redentor que Él llevó a cabo desde la eternidad. Que podamos meditar y estudiar juntos en las Escrituras. Que esa palabra permanezca en nosotros, recordando cómo Él entró en la historia de la raza humana para transformar todo lo que la caída ha afectado. Necesitamos leer las Escrituras y que ella permanezca en nosotros, dice Jesús en Juan 15, para que podamos permanecer en Él, recordando las gloriosas promesas que trae consigo en la consumación y de la guía y de la fortaleza que promete a sus hijos mientras caminan como peregrinos en esta tierra. Necesitamos leer, meditar la palabra de Dios. Dice Jesús que solo puedes permanecer en Él, que es la vid verdadera, y recibir su vida si sus palabras permanecen en ti. David decía, ¿cuántos de ustedes llegaron hoy aquí sin ni siquiera leer su Biblia en la mañana? ¿Cuántos de ustedes llegaron hoy aquí sin haber orado al Señor? Háblame hoy. Vivimos corriendo, pegados al teléfono y a las redes sociales. El entretenimiento, la película, el comercial, los premios tal, las noticias. Alguien decía, las redes sociales llegaron para demostrar que eso es una mentira, que no teníamos tiempo para Jesús. Si no, entre a su teléfono, entre una sección que se llama tiempo en pantalla y me avisa. Y llega a decir, si su teléfono es como el mío, el tiempo que invierte en redes sociales y entretenimiento y el invertido en productividad. Y también a veces te dice las veces que usted levantó su teléfono y la cantidad de notificaciones que usted llega. Y se va a dar cuenta que muchas veces lo levantó sin que ningún mensaje llegara. Solamente andamos. Típicas señales de un adicto. Si Dios pudiera descender hoy, quien conoce como usted y yo usamos el tiempo, diría que es mentira cuando usted dice que no tiene tiempo para Jesús. Que es mentira que usted no tiene tiempo para orar y meditar las Escrituras. Que es mentira que usted no tiene tiempo para visitar a un hermano. Que es mentira que usted no tiene tiempo para leer un buen libro. Que es mentira. Permanecemos en Él. Si su palabra permanece en nosotros y si permanecemos en su amor, nos haremos conscientes de Él si guardamos sus mandamientos. Y luego dice Jesús, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Terminamos siempre separando este texto de estos versos. No, de hecho, si ves el versículo 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. De nuevo la misma idea. ¿Ven que sigue hablando de lo mismo? ¿Qué tiene que ver esto? No es como un collar de perlas donde cada una está divorciada de la otra. Son más bien este pasaje como los eslabones de una cadena. Jesús lo que está diciendo es,
Permanecer en Cristo, que es la vid verdadera, no es un asunto meramente individual. ¿Qué relación tiene? Esta es la relación que tiene el permanecer en Él con este imperativo de permanecer amándonos unos a otros. No sé si notaron la metáfora. Yo soy la vid individual. Mi padre es el labrador individual. Y vosotros pámpanos plural. La vid se manifiesta en racimos, que estamos unidos unos a otros, conectados unos a otros y estamos en Cristo. Por eso el amor mutuo es la evidencia visible de una comunión real con Jesús. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso que si yo tengo comunión con los hermanos, se puede saber que yo tengo comunión con la vid verdadera que es Jesús? Bueno, no es cualquier tipo de comunión. No, tiene que ser una comunión donde la vida de Cristo se evidencia en esa comunión. Por ejemplo, cuando alguien te ve a ti perdonando como Jesús lo hizo, cuando alguien te ve a ti sirviendo como Jesús lo hizo, mostrando misericordia como Jesús lo hizo, confrontando como Jesús lo hizo, usando su tiempo como Jesús lo hizo, comunicándote y relacionándote con el Padre como Jesús lo hizo. De hecho, Jesús dice en el Evangelio de Juan que todo lo que hace lo hace por el Padre. No son mis palabras, son las de mi Padre. Lo mismo que en Juan 15. Es la vida del Padre desbordándose en el Hijo. Y lo que Él nos invita es que la vida del Hijo se desborde en nosotros. Que cuando tú veas a alguien haciendo eso, tú dices, no hay duda que tú tienes comunión con Cristo, porque lo que yo veo en ti, en tus acciones, es la vida de Cristo. Tú perdonas como Cristo, tú amas como Cristo, tú usas el tiempo como Cristo, tú cultivas relaciones como Cristo. Definitivamente no hay duda, tú tienes que estar recibiendo la vida de Cristo, porque yo lo que veo en ti es la vida de Cristo desbordándose. Noten que no es simplemente haciendo simples actos religiosos. Todo esto viene de permanecer en Cristo, de estar en Cristo. Noten que no dije si estás en la iglesia. Noten que yo dije si estás en un grupo pequeño. Noten que no dije si estás compartiendo versículos por ahí. Te pregunté si estás en Cristo. Si estás unido a Él, si su vida está pasando a la tuya y si esa vida de Él que está pasando a la tuya se está desbordando en la forma como te relacionas con los demás. El amor mutuo es la evidencia visible de una comunión real con Cristo. Qué chocante es esto en una sociedad que quiere vivir aislada. Y lo hablaba ayer con los hermanos que estaban en casa. Dejemos de creer la tontería, para no usar otra palabra, de que a través de esto se construyen relaciones verdaderas. No, yo estoy pendiente de los hermanos. Yo le envío un WhatsApp. Pues yo le envío un audio. El pastor dijo que nos comunicáramos y actuamos como robots. Yo te estoy llamando porque el pastor me dijo que te llamara. El corazón no está involucrado en esas relaciones que debemos cultivar. Es solamente un cumplir. Alguien decía, es más hermoso lo que sucede en la vida real que lo que sucede en lo virtual. Ayer se fueron los hermanos de la casa, como les dije, y le digo a Joel, uy, nos faltó la foto. Es que estamos acostumbrados a eso. Si no está colgado en internet, no existe, no existió, no pasó. Y a veces los recuerdos más especiales quedan aquí y aquí. Pero como a veces está el orgullo, tú no ves nosotros hoy comiendo avenita. Y disfruta esa avenita tú.
el sol tú, el paisaje tú. Y créeme que al decir esto me lo tengo que predicar a mí también. Lo mejor es lo que sucede en la vida real. Colgado ahí en internet. Necesitamos construir relaciones reales, donde nos veamos, donde interactuemos. Y no se imaginan la recarga que fue para mí ayer recibir a mis hermanos de la casa. Y como no hubo foto, tengo que decirles, yo les cociné. No tengo forma de probarlos, no se tomó foto, pero yo les cociné. Y poder compartir lo que Dios está haciendo en cada uno, reírnos. También le filtré un buen café. Yo ese día ayer no lo voy a olvidar. Quizás muchos WhatsApp que he tenido contigo se me pasaron. Pero esos momentos yo no lo voy a olvidar. Y a veces ni siquiera es necesario publicarlo. Yo sé que esta semana probablemente casi nadie publique nada. Vamos a ver cuánto les va a durar. Necesito publicar mi avenita. Hermanos, es comunión. Por eso Jesús dice, permanezcan en mí. ¿Cómo lo hago? Que mi palabra permanezca en ti. ¿Y cómo, de dónde encuentro el fundamento de eso para que no sea fría? Permanece en mi amor. ¿Y cómo me hago consciente de ese amor? Guardando mis mandamientos. ¿Y con quiénes voy a aplicar esto? Con los demás racimos. Relaciones reales, presentes, vivas y verdaderas. Por eso una fe que se aísla del cuerpo termina debilitándose. ¿Cuántos no han pasado por trono de gracia y hoy no están? Ni siquiera en la fe, algunos apostataron de la fe. ¿Y saben cuál es la respuesta a esa pregunta? Porque no permanecieron. No permanecieron en Jesús. La fe de ellos solo estaba anclada en deberes, en normas que cumplir, no en una relación viva como en Jesús. Por el tiempo tengo que ir cerrando con algunas aplicaciones que quiero dejar en sus mentes. Primera aplicación práctica que quiero dejar para que podamos cultivar esto. En primer lugar, hermano, establece tiempos reales con Jesús. No para producir, sino para estar. No para producir, sino para estar. Permanecer en la palabra no significa necesariamente leer más capítulos, sino dejar que la palabra haga más espacio en tu corazón. Porque ese es el llamado que nos hace Juan 15, permanezca en mí la palabra. Y yo les estoy recordando, establezcan tiempos reales con Jesús, no para producir, sino para estar. No necesitas un montón de capítulos, sino dejar que porciones pequeñas puedas exprimirlas, meditarlas, guardar silencio y dejar de que el Señor te hable. Más aquellos que somos padres, y si eres padre primerizo, tú sabes que tu agenda cambia. Estamos más cansados, dormimos menos, tenemos más cosas a las que prestarle atención. Pero no se rindan, queridos padres primerizos. Busquemos pequeñas porciones. Y no tienes que meditarla toda la mañana. Toma el día y ve meditando en ellas. Ora y reflexiona en ellas mientras cargas al bebé o a la bebé y lo duermes. Pero no dejes de permanecer, que las palabras permanezcan en ti. Tomen una porción de la escritura y reflexionen en ella, degústenla. A veces mejor calidad en lugar de cantidad. Sí, si estás siguiendo un plan de lectura como yo, y es una bendición hazlo. Pero yo aparte tengo lo que yo llamo una lectura especial, donde tiendo a meditar un poco más. Toma un párrafo, unos pocos versículos y quédate ahí. No te levantes hasta que, al igual que Jacob, el Señor te bendiga. Toma esa palabra y medítala, ruméala, exprímela. Y no te levantes hasta que te impacte. Léela y encuentra algún atributo de Dios en ahí. Hazlo tuyo, medita en él.
Y en esa misma línea, ora la Biblia como lo estamos aprendiendo. Toma ese texto que meditaste, que exprimiste, que rumiaste y del cual extrajiste ese atributo de Dios y conviértelo en una oración para que no tengas oraciones vagas y vacías y repetitivas. Que uses las palabras que por el Espíritu Santo descendieron del cielo y las conviertas en oraciones para que lleguen al cielo. Segundo consejo para ti. Bloquea radicalmente los primeros minutos del día. Al levantarte no mires el teléfono. No revises las noticias, decía un siervo de Dios. No pienses en el trabajo ni en la agenda. Hermanos, el sistema no va a parar. Las demandas van a seguir allí, los problemas van a seguir allí, las noticias van a seguir allí, las presiones van a seguir allí. La pregunta es, ¿con qué ritmo te vas a encontrar los primeros minutos del día? ¿Con el ritmo de Jesús que comenzaba su mañana con el Padre o con el ritmo de sistema que nos quiere llevar siempre en cuarta velocidad? Ya tú mandas un WhatsApp y si en 2 minutos no responde, qué falta de consideración. Si fuera una emergencia me moriría. No, si fuera una emergencia como en los viejos tiempos, llamaría. Y si me llamaría, si yo no te contestaría, estoy seguro que el Señor proveería a alguien más. Hasta rimó. Bloquea esos primeros minutos. No corras al teléfono. Les dije hace un rato, estamos actuando como adictos al teléfono. No podemos mantenernos 1 hora sin acercarnos a él. Intenta probar mañana o hoy después que salgas, apágalo. O solo activa las notificaciones de llamadas. El resto no. Y luego me cuentas cómo fue esa ansiedad para que te puedas darte cuenta que realmente has sido atrapado por esto más de lo que tú te imaginas. Tercera y última aplicación. Cultiva relaciones cristocéntricas con tus hermanos en la fe. Alguien decía, si tú vas a una iglesia donde las personas se visten igual, les gustan las mismas películas, los mismos sitios, los mismos lugares, la misma comida, hay que preocuparse. Porque ¿saben qué es lo precioso de la iglesia? La diversidad. Es ahí donde ocurre la unidad. ¿Y saben qué es lo único que nos puede permanecer unidos, lo distinto que somos todos acá? Cristo. Cristo, nada más. Mire, mi pastor y yo somos amigos de hace varios años. Desde que el Señor lo trajo a nuestra iglesia, trabajamos juntos. Luego Dios nos permitió servir juntos en el ministerio diaconal, pastoral y ahora juntos en el ministerio pastoral. Y somos completamente diferentes. Pero diferentes. Y usted dirá, ¡oh! Se van a terminar peleando. Esa es la belleza de las amistades en Cristo. Pregúntele qué películas le gustan a él, las que me gustan a mí, los libros que lee, los que leo yo. Y aunque variamos en mucho, tenemos uno en común. Y un evangelio en común y un ministerio en común. Esa es la belleza de la iglesia. Pero esas amistades que construimos como Cristo en el centro, también debe eso traer repercusiones en la forma como nos relacionamos. Por ejemplo, ¿conoces las luchas espirituales reales de tus hermanos? ¿Hablan de Cristo en sus conversaciones cotidianas? Porque si tu relación con alguien que estimas y que llamas hermano solo se está basando en cosas sociales, eso no es una amistad cristiana. Esa es la forma en cómo el mundo construye sus amistades. ¿Estoy diciendo yo que no hablemos de lo social? No, pero eso no es lo que debe gobernar y lo social debe ir conectado con la verdad. La palabra de Dios tiene lugar natural cuando se corrigen en amor entre ustedes. Jóvenes de Trono de Gracia y adultos, si las relaciones que ustedes están construyendo con personas que llamen hermanos de esta iglesia o de otra no están fundamentadas en Cristo y su palabra, en el cuidado del alma, uno, se va a desvanecer tarde o temprano porque está solo fundamentada en lo carnal, y dos, no es una de esas clases de amistades que honra a Cristo.
Y en esa misma idea de levantar esas amistades, ámense, pero ámense sin retorno. Estoy leyendo un libro sobre este tema, de mantenerte bajo la sombra, de no hacer las cosas para tu gloria. De hecho, el autor del libro se puso anónimo, no puso ni su nombre para poder aplicar lo que dice el libro. Y él dice, no se trata simplemente de amar a quien no puede pagarte, sino de algo más profundo. Amar cuando no habrá reconocimiento, gratitud, reciprocidad, ni validación, ni ahora ni después. Sirve a ese hermano y invierte recursos en un hermano que tú sabes que no tiene los recursos económicos para devolverte ahora ni nunca lo que le diste. Visita y ama a esa hermanita que tú sabes que ni redes sociales tiene, que no va a subir la foto contigo para llevarte la gloria. Sirve a ese hermano difícil que probablemente ni gracias te dé. Llama y preocúpate por esos hermanos, pero trata de buscar en la lista a los que probablemente nunca te devuelvan la llamada. Ay, 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 algo está pasando aquí. Y yo que vine hoy domingo a exigir mis derechos. Ama cuando nadie sabrá lo que hiciste. Cuando no será recordado ni siquiera por esa persona. Ama cuando Dios mismo sea el único testigo de lo que hiciste. Tal cual como Cristo amó. Porque si Cristo y su palabra no están en el centro de nuestras amistades, entonces por muy agradables que sean esas relaciones en la iglesia, no nos están conduciendo a permanecer en él. Y estas relaciones están en Juan 15 para que sirvan al propósito de Juan 15 en los primeros versículos, que puedan permanecer en mí. Hermanos, el plan de Jesús para nuestra perseverancia no es más presión, no es más actividad, sino una unión más profunda con Él. Decía alguien, la invitación a seguir a Jesús no es vivir para Jesús, es permanecer en Jesús y dejar que Él, del desborde de esa relación, viva su vida en nosotros y a través de nosotros. ¿Se acuerdan el ejemplo del tirar al blanco? ¿Se dan cuenta que el problema nunca fue que no disparábamos, sino que apuntábamos al lugar equivocado? No te obsesiones por el fruto, que tu obsesión sea por relacionarte con Él, permanecer con Él. Como alguien decía, mira, si estás tan centrado en permanecer en Cristo, si cada día estás tan enfocado en relacionarte con Él, en conocerlo a Él, en amarlo a Él, en adorarlo a Él, en acercarte a Él, en escuchar la voz de Él, te vas a olvidar hasta del fruto. Y ¡blup! Va a fluir solito. Va a brotar solo. No tienes que estar obsesionado con eso. Pero ¿cuándo voy a dejar de amargarme y de irritarme de esta forma tan fácil? Deja de enfocarte en el fruto. Obsesiónate, enfócate, vive en relacionarte con Cristo, en permanecer en Cristo, en habitar en Cristo. Y ese fruto vendrá solo. Por eso no estamos haciendo a un lado la obediencia. Solo deja que tus actos de obediencia fluyan y se nutran de tu relación con Él. No al revés. Permanezcamos en Cristo, hermanos. No para producir fruto a la fuerza, sino para que su vida fluya en nosotros. Y cuando eso sucede, como dije, el fruto viene. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque la vid lo es. Repito, este año 2026, prioricemos la comunión con Jesús antes que la actividad para Jesús. Porque separados de Él, nada puedes hacer. Permítanme orar. Padre, no podemos mentirte, tú conoces nuestro corazón.
aquellos que tú conoces, que hemos batallado en diferentes ocasiones en obsesionarnos con el fruto, no solo en nosotros, también nos hemos obsesionado con el fruto en la vida de los demás, en la vida de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Y comenzamos a tirar flechas fuera del blanco. Y comenzamos a preguntar, ¿por qué todavía sigues haciendo esto? ¿Por qué todavía sigues haciendo aquello? Y no llegamos al corazón del problema. No preguntamos, ¿estás permaneciendo en Jesús? ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Su palabra permanece en ti? ¿Guardas sus mandamientos para hacerte más consciente y sensible de tu amor? ¿Te estás relacionando con otros con relaciones donde Cristo es el centro, no simplemente los beneficios personales? A veces vamos al lugar equivocado y no sabemos que la raíz de nuestros problemas y de nuestra falta de dar fruto no viene porque no nos estamos esforzando en dar más fruto, sino que no nos hemos esforzado en mantenernos cerca de Jesús, permaneciendo en Jesús, teniendo comunión con Jesús y habitando en Jesús. Padre, para aquellos que se han mantenido alejados de tu palabra o que solo se acercan a ella para cumplir un ritual más, ayúdales a disfrutar los tiempos contigo. Aviva sus corazones, despiértalos del letargo donde están. Que no vaya a ser que le suceda como aquella mujer que intentó escapar de la cárcel y terminó muerta viva. Que por dentro hay todavía vacío e insatisfacción. Ayúdalos a permanecer a tus pies donde encontramos fortaleza, gracia para la vida, gracia para sanar nuestras heridas del pasado. Que no solo sea leer por leer y orar por orar, sino un tiempo de meditar, de reflexionar, de atesorar. Padre, ayúdanos a permanecer en ti. No queremos ser echados en el fuego. Queremos ser llamados hijos tuyos, tus discípulos, porque dice tu palabra que tú nos has elegido para que demos mucho fruto. Tú quieres darnos más, mucho más, pero para eso nos invitas a permanecer en ti, relacionarnos contigo y que podamos vivir en un ecosistema donde tú seas el centro, tu palabra, tu honor, tu gloria, tu vida, tu presencia. Y nuestro Padre, que es el labrador, se va a encargar de pulir en nosotros lo que no anda bien para que produzcamos más fruto. Señor, yo te pido tu ayuda para nosotros este año, donde muchos parecen poner su esperanza en políticos y en diversas promesas que ven en las noticias. Si tú quieres que este país cambie para bien, lo harás y usarás los medios que tengas que usar. Pero nada sucederá si las circunstancias allá afuera cambian, pero nuestros corazones no cambian. Yo te suplico que nos ayudes a permanecer en ti, a permanecer en tu amor, a que tu palabra permanezca en nosotros, a que permanezcamos cultivando relaciones reales, no virtuales entre nosotros, y que podamos amar sin retorno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.